Hoy quiero compartirles una palabra que tiene que ver con todo lo que fuimos cantando, pero que tiene que ver con algo sumamente personal y creo que debe ser una de las tantas veces que me toca predicar y quiero predicarles algo que tiene que ver con mi corazón totalmente abierto y sincero. Y quiero predicarles sobre algo que a mí me pasa, no una vez, sino muchas veces, y que diariamente me toca luchar y diariamente me toca afrontar, y espero no ser el único. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí me pasa, que trabajo en las escuelas, soy docente, yo les conté siempre, y durante mucho tiempo trabajé en secundaria, sigo trabajando en secundaria, y podía ver a los chicos de secundaria enojados, o frustrados, o molestos, como parte de la adolescencia, como todo adolescente. Pero hace un tiempo atrás, de atrás hacia adelante, hacia el día de hoy, me toca ver niños de 3 años enojados. Niños de 3 años molestos, frustrados, enojados, iracundos, sensibles al no, el miedo al no aceptar un límite. Y como docente y como papá de 2 niños y como persona que me toca transcurrir esta vida, nos encontramos con algo que es sumamente común. Quizás a usted no les pasó y gloria a Dios, pero a mí sí, y muchas veces, es sentirme frustrado. Yo me he sentido frustrado un montón de veces. Me he sentido detenido en la mitad del camino, con un montón de promesas por delante, con un montón de cosas buenas logradas hacia atrás, pero frustrado. He estado logrando un montón de cosas buenas con mi familia, con mi carrera, con lo que Dios tiene para mi ministerio, pero aún así la sensación de que estaba frustrado. Frustraciones que vienen a dañar lo que Dios tiene y sobre todo las cosas me vienen a detener. No sé si a usted le pasó, soy yo solo con frustraciones. ¿A usted también le ha pasado? No me deje solo en esta. Y cuando quise buscar un poco de lo que es la frustración, obviamente que uno va y mira al diccionario y dice que la frustración es la respuesta emocional que experimentamos cuando tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no somos capaces de completarlo, satisfacerlo o llenarlo. Y a mí me pasa esto, no sé, le voy a contar una intimidad. Va a estar grabado por mi esposa, me va a mirar y me va a retar, pero no importa. A mí se me antojó una tele grande, pero ya tengo 2 teles. Pero yo tenía ganas de tener otra tele. Como me la muestran todos los días por la tele, que sale re barata en 12 cuotas sin interés, yo quería una tele. ¿Y por qué no puedo tener una tele más? Entonces me generaba una ansiedad de estar buscando continuamente una tele más barata, una tele más grande, una tele que tuviera esto. Y en un momento dije, la necesito. Necesito una tele, esta sensación que tengo de que estoy buscando la oferta más barata, la promoción al 12 que en junio se termina, que parece en julio, que después va a aumentar. Esta sensación que tenía de que sí la quiero, pero ¿para qué? Me generaba una sensación tan rara. Y mi esposa dice, la vamos a comprar. ¿Pero por qué no vamos a comprar la tele? Si quiero una más. ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Pues no necesitamos. Pero, no sé, debe ser el único loco que le pasa eso. Me siento tan mal. Pero a mí me pasa, entonces la quiero tener, pero es más grande, no sé, la quiero en la cocina, para Netflix, no sé, nunca miro tele, pero la quería tener en el living. Y esa sensación, esa falsa sensación de que necesitaba una tele más grande, me generó esa sensación de ansiedad y de frustración. Dije, pero para un poco, es una tele. Entonces, continuamente, el constante lugar, los medios, el mundo que estamos, nos van metiendo esta sensación de que tenemos que tener ciertas cuestiones para sentirnos realizados, para sentirnos saciados, para sentirnos iguales, para tener, viajar, tener, no trabajar para sentirnos mejor. Y esa sensación va generando en nosotros una sensación de ansiedad que muchas veces es difícil de confrontar si no paramos y entendemos cuáles son nuestras necesidades. Y entendemos cuáles son nuestras prioridades. No sé a ustedes, pero a mí me pasó muchas veces estar parado en casa y planeando todo el año y decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Y tener un montón de promesas de Dios para mí y ver que no se cumplen y decir, ay,
genera esa frustración de por qué no se cumplen, por qué no me sale, por qué no tengo esto, por qué no aquello, por qué. Y me da una sensación de estar enojado, con ira, chinchudo, molesto, cuando en realidad, como un adorador que soy, digo, Señor, si tú eres todo. Pero a la vez me corro de ese lugar, digo, ¿es de verdad que si tenemos a Dios, tenemos todo? De verdad, esa sensación de plenitud la tenemos con Dios. Y así quiero irme esta noche. ¿Me siguen ahí? Y quiero contarles, menos mal que hay personajes de la Biblia que le pasó y no me sentí tan solo. Y quiero contarles si de verdad esto es abrir mi corazón. Estuve mucho tiempo pensando qué predicar y quiero contarles en algo que yo he visto en mis compañeras, en los jardines, en las escuelas, gente enojada, frustrada, negada, con ira, sensible, porque quieren, anhelan, creen que tener algo le va a completar, cuando en realidad lo único que va a hacer es seguir manteniendo y seguir creciendo esa sensación de frustración o de vacío. Y quiero que me acompañe a muchas historias. Ustedes saben que a mí me gusta contar historias. Y quiero que me acompañen a Génesis 16, 1 al 6. ¿Lo tienen? Si no, lean la pantalla. Dice, esperen que no busque el texto. Deme un segundo. Génesis 16. Muy chistoso lo mío. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Hasta ahí. Ustedes conocen la historia de Abraham y Sara, ¿no? Sara y Abraham, Sarai en esa época, Dios le había prometido un hijo, pero no un hijo solo, común y corriente, sino que un hijo que iba a ser generación de generaciones. Él le prometió herencias y generaciones completas a través del hijo de Abraham. Pero Sara, mujer estéril, estaba frustrada. ¿Por qué? Porque no podía dar a luz. Pero Dios le había prometido que iba a dar a luz, pero ella seguía frustrada. Ella seguía detenida en su incapacidad de dar a luz al hijo que Dios había prometido. Decidió pararse en un lugar de una creencia personal y no en lo que Dios había prometido. Esta creencia personal de sentirse que no podía cumplir su función de mujer, esa necesidad de darle a Abraham un hijo que Dios había prometido, la hacía sentirse enojada, frustrada, incompleta, pero nunca se había parado en la promesa que le había dado, que iba a ser completar con ella el plan de Dios. ¿Y qué hizo Sarai en ese momento? Acompáñenme en el versículo 2. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré un hijo de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sara. Sara le rogaba que hiciera eso. Piensa esto, Dios le había prometido a Sarai y a Abraham una herencia eterna, pero del hijo de Sara. Pero Sara se había parado y se había detenido en su incapacidad, en su frustración, en su enojo, en su ira de no poder dar a luz. Y eso le hizo desviar de lo que Dios le había prometido, que iba a ser madre de generaciones. Y no tuvo mejor idea que darle su sierva. Y Abraham no tuvo mejor idea que hacerle caso, ¿no? Me hace acordar a la historia de Génesis 1. Dice, y respondió Abraham a Sarai, he aquí, vamos al 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, me afrenta sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Una vez más, una decisión mal tomada en una necesidad y una frustración, un enojo, trajo a Abraham y Sara un cambio radical en la historia mundial. Nació Ismael. Ismael nació una tribu que sigue guerreando el día de hoy a la descendencia de Abraham. ¿Solo por qué? Porque Sara no pudo mover su frustración y se quedó ahí y no pudo moverse a la promesa que Dios le había dado, que era
tener un hijo con Abraham. Su desesperación, su enojo, su ira, su frustración la detuvieron en su incapacidad de poder dar a luz, cuando Dios había prometido que iba a dar a luz. ¿Me sigue? Qué complejo es cuando nos centramos en las frustraciones de lo que no tenemos, en la frustración de lo que quisiéramos tener para ser felices, y no miramos que todas nuestras necesidades están cubiertas en Dios. Vamos a otra historia. Quiero que me acompañen a Éxodo 16. El pueblo de Israel es un pueblo muy parecido a nosotros, ¿no? No sé ustedes, pero el pueblo de Israel veía la mano de Dios, se quejaba, se arrepentía, se quejaba, se arrepentía y veía la mano de Dios. Y el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios lo había librado de una forma de película. Dios había puesto plagas para liberar al pueblo de Dios de Israel, de egipcio. Dios inventó hasta bichos raros. Tenemos los piojos, culpa de esa plaga hoy en día. Y el pueblo de Israel había sido libre, había empezado a caminar hacia la tierra prometida, que era solamente 40 días. Escuchá bien, 40 días era el camino desde Egipto hacia la tierra prometida. ¿Cuánto tiempo tardaron? 40 años. ¿Por qué? Ven conmigo. Éxodo 16, 1 al 4. Partió luego Elín, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sim, que estaba entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes, después de que salieron de la tierra de Egipcio, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró en contra de Moisés y Aarón en el desierto. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de los egipcios, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues no habéis sacado en este desierto para matarnos de hambre a esta multitud. Escuchen, el pueblo de Israel, mientras pisaba el barro para hacer edificaciones, defecaba ahí. Y se estaban jactando que podían comer de forma rebosada pan en Egipto. El pueblo de Israel lo mataban a golpes si pedían permiso para algo. Pero ellos decían: oh, aquello era mejor. Cuando el pueblo de Israel fue liberado hacia la tierra prometida, empezó a experimentar el trato de Dios. Y una vez más se frustraron. Pensaron que el camino a la tierra prometida iba a ser una cosa de días. Pero Dios estaba probando su corazón. Y ellos se encontraron una vez más parados en un lugar, en una expectativa que era falsa. Y bajo esa expectativa falsa empezaron a murmurar en contra de sus líderes. Empezaron a murmurar, y fíjense la locura de decir: ¿por qué no nos mató Dios en Egipto, que estábamos felices, tirando comida por el cielo? Y nos mata en el desierto, camino a la tierra prometida. Una vez más, un pueblo que decidió quedarse en esa frustración, en esa expectativa falsa que había imaginado el camino a la tierra prometida. Y no había visto y no podía ver lo que Dios iba a hacer al final de ese camino. Acompáñenme a otro texto. El número 14, 1 al 4, dice: aquella noche, aquella noche todos los israelitas empezaron a gritar y a llorar y se quejaban en contra de Moisés, Aarón, y decían: ojalá nos hubiéramos muerto en Egipto o en este desierto. ¿Para qué nos trajo Dios a este territorio? ¿Solo para que nos maten a todos y nos lleven como esclavos a nuestras mujeres e hijos? Mejor regresemos a Egipto. Miren la locura de este pueblo de Israel. Una vez más, estamos hablando de casi un libro completo. El primer texto era Éxodo 16. Y después pasó el número. Pasaron muchos años de un lugar a otro. Y una vez más, el pueblo de Israel decía: oh Dios, ¿por qué no nos matas acá? Si vos dijiste que la tierra prometida era un mundo súper lindo, ¿verdad?
Una vez más, el pueblo de Israel se quejaba porque no tenía carne, se quejaba porque no tenía cereal, se quejaba porque tenía que caminar, se quejaba porque tenía que hacer un montón de cosas, se quejaba porque su expectativa y su deseo y su anhelo y su ser completo no estaba puesto en la promesa que Dios había hecho con ellos, sino en la miseria de pensar que no tenía un plato de comida ese día y que lo tenían porque Dios se los proveía. Imagínense que sus calzados crecían a medida que ojalá a mí me crezca el calzado mientras crezco. Yo no crezco más, ya estoy viejo, pero a mis hijos que termino de pagar la cuota de la tarjeta y tengo que comprar una zapatilla nueva. Aún así el pueblo de Israel una vez más se fijaba en esta cuestión chiquita, en sus expectativas, pero yo pensaba que esto iba a ser diferente. Yo pensaba que esto era glorioso y Dios nos iba a transportar en una nube hasta la tierra prometida. Tenían que caminar y Dios estaba tratando su corazón, pero una vez más el pueblo de Israel desenfocado en la promesa de Dios empezó a quejarse y a frustrarse. Fíjense que dice el número 14:1, gritaban y lloraban. No decían, Moisés, tenemos hambre, no tenemos carne, en Egipto estábamos bomba. No, lloraban y gritaban. Todo el pueblo, eran 12 tribus, eran muchas personas, diciendo, era mejor Egipto. Como si nosotros dijéramos, Señor, llévanos al mundo, porque es mejor, que está esperando que tu promesa se cumpla. Es muy loco. Pero no lo hacemos a veces. No hacemos a veces porque si nos tarda un poquito o porque no tenemos lo que queremos, que necesitamos para ser completo en Dios, nos empezamos a frustrar, nos empezamos a enojar, hay ira en nuestro corazón. Cuando unos hermanos nos miran mal, ya nos enojamos y estamos iracundos y nos desviamos del plan que tiene Dios para nosotros. A mí me pasa. Yo lucho muchas veces en mi corazón con la frustración de entender que lo que hoy estoy es un plan de Dios para lo que Él me prometió. No lo digo porque no me pasa, me pasan muchas veces. Miren, yo ya les conté mi testimonio, gran parte lo conocen, pero en el 2003-2004, una persona viene a la iglesia y una profeta, y empieza a decir cosas a unas personas. Yo estaba tocando el piano, soy pianista. Termina la reunión después de muchas horas, se da vuelta, me ve, me llama y empieza a decirme un montón de cosas que Dios quería para mi vida. Yo tenía 17 años y me parecía súper loco y súper lindo. Pero cada promesa que esta persona, esta profeta me iba diciendo a mí, era un trabajo y era un desafío y era un caminar. ¿Ustedes piensan que no me frustré? Hoy estar en Tucumán es cumplimiento de esa palabra. Pero pasaron 15 años donde más de una vez me frustré, donde más de una vez dije, Señor, pero si prometiste esto, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me cuesta esto? Pero decidí correrme de ese lugar y ponerme en la promesa de Dios. Señor, tú lo prometiste, sé que va a llegar. Y en esos 15 años Dios ha sido súper fiel. Me he sentido frustrado un montón de veces. Me he enojado conmigo mismo un montón de veces. Pero he entendido que si me quedo en la frustración de creer que necesito tal cosa para ser feliz, que necesito de un plasma gigante para estar completo, que si necesito del todo para estar completo, estoy fallando a lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces cantamos, tú eres mi todo. No en vano elegí esa canción. Hoy cantamos y declaramos a los gritos, tú eres mi todo. Pero ¿qué pasa si nos falta lo que deseamos en nuestro corazón? Que está bueno. Pero ¿qué pasa si lo que deseamos y creemos que es necesario para vivir no llega rápido? ¿Seguimos creyendo en lo que Dios prometió o nos quedamos en la frustración, en la negación, en la ira, en el enojo? No sé usted, en su trabajo, ¿no ve las personas enojadas, frustradas, chinchudas, malhumoradas? ¿Por qué? Porque esperaban algo que no llegó. Esperaban algo de alguien que quizás no alcanzó. Y siguen en su corazón enojados y frustrados, decepcionados. Y qué difícil es cuando nuestra vida está en esa constante sensación de frustración, de decepción, de enojo, porque llegamos a nuestras casas
y debe de estar cubiertos en nuestra casa, debe sentirnos protegidos en nuestro hogar. Derramamos como varones, como mamás y papás esa decepción a nuestros hijos, y esa decepción se traslada a ellos, ellos lo trasladan en sus caras, en sus espíritus. Por eso el pueblo de Israel tardó 40 años, porque nunca entendió que era una cuestión de entender las promesas y el trato de Dios. ¿Me sigue? Pero no todo negativo, hubo gente muy buena y lo entendió. Quiero que me acompañen a 1 Samuel 1. Esta historia me encanta y me parece sumamente linda. ¿Está en la pantalla o no? 1 Samuel 1 dice lo siguiente: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroán, hijo de Yu, hijo de Too, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no lo tenía. Una vez más nos plantamos en una historia parecida a la de Abraham y Sara. Las mujeres históricamente en ese contexto tenían pocas funciones, y una de esas era ser madres. Estéril, no podía dar a luz. Y Ana, que era la mujer de este hombre, se sentía frustrada porque Penina tenía muchos hijos y ella no. Ella estaba en el lugar de la frustración, de no poder saciar y no poder contemplar y hacer lo que ella sentía que era su lugar, que era dar hijos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Ana? Quiero que me acompañen. Dicen en el 3: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para poder adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada una de su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. El 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a casa de Jehová, le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Fíjense en esta situación. Ana no comía, estaba triste. No sé usted, pero a mí me partiría el alma si veo a mi esposa que no come, triste, angustiada. Me desesperaría. Amo a mi esposa y me encanta verla gozosa, bien, completa. Penina le irritaba, disfrutaba de hacerla sentir mal, y Ana se sentía frustrada en este lugar. Ana no tenía promesa de Dios de que iba a tener hijos. Pero ¿qué hizo Ana? Acompáñenme una vez más y dice: y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura en el alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo un voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si tú me dignaras, miras mi aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvides de tu sierva, sino que dieras a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasaré navaja sobre su cabeza. Ana no se quedó en la frustración. Ana no se quedó ahí donde creía que era el lugar de su aflicción. Hizo un paso más. ¿Fue a dónde? Al templo. En el templo lloró, oró. Dice la Biblia que parecía borracha de lo que lloraba, de su aflicción continua. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué cree? Le dio un hijo. ¿Y quién fue? Samuel. Samuel, uno de los mayores profetas que tiene la Biblia.
una mujer que decidió no quedarse en su frustración, una mujer que no decidió quedarse en su incapacidad, en lo que la amargaba, en lo que el exterior le recordaba que no podía tener. Imagínense, todos los años, todos los días, una mujer le recordaba que era incapaz de tener hijos. Y aún así, en esa dificultad, Dios y Ana se pusieron de acuerdo, porque vio en Ana un corazón dispuesto a correrse de su frustración y avanzar hacia donde Dios quería. ¿Me sigue? Ana no se quedó en el lugar de la frustración. Se fue al altar, lloró, oró y Dios se manifestó en ella. Y dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de la tierra. Última historia. Acompáñenme a Génesis 37. ¿Lo tienen ahí? Génesis 37. ¿Cuánto conocen la historia de José? ¿Lo conocen? Ok, dice Génesis 37, 5. Vamos a Génesis 35, 5. Dice, y salieron, esperen que se me fue, 37, 5, perdón. Dice, y soñó José un sueño y le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Y el Señor le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Soñó otro sueño, pero vamos al 11. Y sus hermanos tenían tanta envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, he aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme una respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. ¿Me sigue ahí? 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, se han salido de aquí y lo he oído decir que van a Dotán. Entonces José fue tras ellos y sus hermanos lo hallaron en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron unos a otros, aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle, echémosle a una cisterna y diremos que una mala bestia los devoró y veremos cómo serán sus sueños. José, un soñador innato, pero que tenía un sueño y un propósito mucho más grande de lo que él pensaba. Una vez más, José no tenía el mejor contexto. José tenía hermanos que no lo amaban. José tenía una familia que no lo seguía. Una familia que lo aborrecía y hacían planes para matarlo. No sé ustedes, pero hasta ahora mis hermanas no me han querido matar. Pero José tenía hermanos que habían planeado matarlo porque lo aborrecían tanto. Pero José nunca, hasta ese momento, se destinó a pararse en esa dificultad de tener una familia que no comprendía sus sueños. Si uno sigue la historia de José, ¿qué pasó ahí? Lo vendieron. Cuando José lo venden y lo llevan fuera de su ciudad, ¿qué hizo José? Imagínense todos los sueños que Dios había dado a José, que iba a ser grande, que iba a reinar, que todo el mundo se iba a inclinar hacia él. En ese instante, cuando él fue vendido por sus hermanos como esclavo, se cayeron al piso. No sé ustedes, pero yo me generaría tanto dolor, tanta frustración. Y José estaba ahí, siendo vendidos por sus hermanos porque lo aborrecían, siendo vendido por su familia porque odiaban que él soñara. Y José era vendido como esclavo. Y ustedes sabrán que los esclavos no pasaban un buen pasar. Pero José estaba ahí, en un instante diferente. José estaba siendo vendido por sus hermanos. ¿Qué hizo José? ¿Se quedó en esa frustración? No, José siguió caminando y se encontró con un hombre que lo compró. Y ese hombre que lo compró
vio en él algo diferente y lo llevó a su palacio. Y José podía ver que su sueño de estar cerca del reinado del rey se estaba acercando. Él estaba en la casa del rey encargado de un montón de cosas. Cuando creía que había alcanzado el sueño, ¿qué pasó con José? La mujer quiere tener algo con él. Él se niega, cuenta la historia diferente y lo meten preso. Una vez más, cuando José empieza a ver que sus sueños iban a cumplirse, una vez más llega una frustración a su vida. Cae preso. Y ahí no había abogados, ni podían pedir recursos 2 por 1, ni podían pedir salidas transitorias. Estaba preso. Nadie sabía cuándo iba a salir. Y una vez más, José vio su frustración, sus sueños, que eran una vez más tirados por el piso. Pero ¿qué hizo José en la cárcel? Todo esto que yo le cuento para no hacerlo tan largo, está en Génesis 37, 39, 40 y 41. Mientras José estaba en la cárcel, llegaron 2 empleados de de Potifar, y tenían una disputa porque a ambos lo acusaban de ladrón. ¿Conocen esa historia? Entonces cada uno tuvo un sueño. José estaba en la cárcel. El loco soñador que sus hermanos quisieron matar, que había sido vendido por esclavo, que la mujer quiso tener algo con él y él se negó, estaba preso. Cuando estaba ahí, él tuvo la capacidad de revelar los sueños y de descubrir quién era el culpable de esa condena por lo cual estaban presos. ¿Y qué dijo uno de ellos? Yo te prometo que me acordaré de ti y hablaré bien del faraón. ¿Qué hizo José? Feliz, porque iba a poder salir de esa cárcel, porque iban a hablar bien de él. ¿Qué pasó? ¿Hablaron bien de él? No. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, 20, que se olvidaron de él. Una vez más, cuando José sentía que estaba a un paso de poder salir de esa frustración, de esa situación compleja, una vez más se volvía a caer y no se acordaron de él y no cumplieron su promesa. ¿Qué hizo José? Siguió creciendo y siguió persistente en lo que Dios había permitido y soñado para él. ¿Qué pasó? El faraón tuvo un sueño tan loco que nadie pudo descubrir qué era. Y ahí el copero recordó. Yo recuerdo que había un hombre, un joven, que pudo decir que había soñado. Eso está en Génesis 43, 12. Y cuando recordó, se acordaron de José. José sale de la cárcel y su historia empieza a cambiar. Él le revela el sueño y es nombrado gobernador y empieza a cumplir el sueño que había tenido. ¿Saben cuánto tardó? 14 años. Desde el momento que José había sido vendido y había soñado, hasta el momento que él fue gobernador y pudo cumplir el sueño que él había tenido, pasaron 14 años de constantes frustraciones, de constantes momentos que pensaba que estaba cerca y era una pálida tras otra. 14 años. Pero José siguió insistiendo y creyendo que podía hacer algo para él. ¿Me sigue? Mi enseñanza para usted y para mí personalmente es entender que no sé cuál es su situación, no sé cómo está viviendo hoy, no sé cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas, no sé cuáles son sus dificultades, sus frustraciones, pero no se quede ahí. La frustración es solo una sensación que uno tiene, no es un lugar donde debe quedarse. Vamos a sentirnos a veces frustrados, enojados, sí, porque es nuestra naturaleza, pero lo importante es no nos quedemos ahí, no nos quedemos en la frustración, no nos quedemos en el enojo. La palabra de Dios dice que Él es nuestro refugio, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro sostén. Debemos mostrar a este mundo que tenemos un Dios diferente, que no estamos enojados, que quizás no tenemos todo lo que queremos tener, pero eso no nos limita a creer lo que Dios tiene para nosotros. Si tenemos un contexto de trabajo donde están todos enojados, frustrados, idiosos, chinchudos,
malhumorado, nosotros que tenemos la verdad de su palabra, tenemos que cambiar ese lugar. Tenemos que pararnos en la promesa de Dios y entender que Dios está con nosotros. Amén. No se detenga en su frustración. Quiero que me acompañe a un último texto. Y quiero que este texto lo pueda agendar en su corazón, agendar en su teléfono, en su mente, en su retina. Dice Salmos 32, 7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de las angustias. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿No me parece increíble que Dios nos cante canciones de liberación? Así que quiero, por un instante más, que cierre sus ojos ahí donde esté. Cierre sus ojos, no se distraiga. Y por un instante pueda pensar cuáles son hoy sus angustias. Cuáles son aquellas cosas que le preocupan. Cuáles son aquellas cosas que los desvían de recordar las promesas que Dios tiene para usted. Quiero por un instante pueda recordar cuáles son las promesas que Dios ha hecho con usted. Y por un instante pueda pensar que Dios sigue ahí con usted. Que Dios sigue fiel a sus promesas. Hombres, si tienen la carga de llevar lo suficiente para proveer a su hogar, descansen en Dios, descansemos en Dios. Dios es fiel. Mamás, si llevan en su carga el corazón de sus hijos, de su salvación, de qué dar de comer, de qué vestir, su palabra nos promete que nada nos faltará. Si llevan en su corazón la frustración de que quisieran tener más, pero hoy no lo tienen, quiero recordarles que Dios es suficiente para nosotros. Por un instante, quiero que se pueda pensar y ver, parados desde la promesa, parados del lugar que Dios tiene para usted. Pueda estar ahí hablando un ratito con Dios. Y entregue esta noche sus angustias, sus dificultades, sus sueños no logrados, sus fracasos, pero también entregue sus anhelos y sus promesas a Él.